Buenos días. Bueno, las elecciones que se celebran en julio son las primeras que se celebran en un mes tan vacacional como es el mes de julio. Se prevé además un aumento de las solicitudes de voto por correo. ¿Qué requisitos cree usted que se van a pedir o serían necesarios a la hora de votar por correo? Bueno, la ley lo que exige en el voto por correo es que el elector se tiene que identificar en el momento de solicitarlo. Lo puede solicitar por vía telemática o yendo personalmente a las oficinas de correos. A partir de ahí recibe la documentación electoral en el domicilio o en la dirección en la que cada uno elija que va a recibirse esa documentación. Es decir, que también esto es importante decirlo porque ha habido bulos por ahí estos días de que si no estabas en tu domicilio no lo recibías. O no, tú lo recibes en la dirección que establezcas en la propia solicitud. Y lo tienes que recibir individualmente también, es decir, hay que identificarse en ese momento. Y la ley lo que no exige es que en el momento de enviar el voto, ya una vez introducido en el sobre, se introduce el certificado del censo que has recibido con la documentación electoral y los sobres de votación con tus papeletas, la ley no exige que en ese momento del envío certificado se haga por cada persona. Entonces ahora lo que se está discutiendo es si se puede introducir algún tipo de elemento, aunque la ley no lo diga. En el caso de las elecciones anteriores, cuando pasó lo de Melilla, que había una investigación en curso, la Junta Electoral de Zona de Melilla y luego la Junta Electoral Central decidieron que sí, que en ese momento había que también identificarse con el documento nacional de identidad o con el pasaporte o con un documento de identificación, para garantizar que, o para dificultar de alguna manera que si de verdad había un problema de compra de votos, pues ese fraude pudiera limitarse. Entonces ahora se está hablando de que probablemente pueda exigirse algo similar, pero claro, hay que tener en cuenta que la ley no lo dice. Entonces yo creo que hay que estudiar si se puede añadir ese requisito aunque la ley no lo diga, si hay un elemento objetivo como había con el tema de las elecciones de Melilla que pueda justificar esa decisión, porque al final es un límite. Hay personas que tienen dificultades de movilidad, hay por ejemplo personas mayores con discapacidad que a lo mejor ese último trámite se lo encargan a un familiar, ¿no? Entonces ese tipo de cosas hay que valorarlas para ver qué es lo que se puede exigir y qué es lo que a lo mejor conviene introducir. A lo mejor un documento de autorización, ¿no?, a la persona que está ejerciendo o que está delegando la posibilidad de llevar el voto a otra persona, a otro familiar. No lo sé, veremos, porque esta semana parece ser que la Junta Electoral Central lo va a decidir, ¿no?, en la reunión que tengan el jueves que viene, y ahí veremos si se toma alguna decisión para añadir garantías, porque parece que lo está pidiendo el contexto, ¿no?, por todo el problema que ha habido por lo que ha ocurrido en Melilla, sí, evidentemente. En Melilla y en otras poblaciones, sí. Aunque también tengo que decir que son cuestiones puntuales, es decir, que el sistema funciona muy bien, tanto el sistema de voto por correo como el del voto cera, de los españoles residentes en el extranjero. No hay ningún motivo para preocuparse por eso. Yo animo a todo el mundo que quiera votar por correo que lo haga, porque efectivamente es la única manera de que si en ese periodo estás de vacaciones, es la única manera de poder votar, ¿no? Que además esa documentación la van a recibir en la dirección donde estén de vacaciones y podrán ir a la oficina de correos del lugar en el que estén de vacaciones a depositar el voto. Claro, esto exigirá también que Correos tendrá, como han anunciado, que hacer contrataciones suplementarias de funcionarios, ¿no?, de empleados laborales en esos días, ¿no? Correos ha anunciado que va a contratar a 5.500 personas para, digamos, reforzar el personal, porque está claro que va a haber muchos votos por correo, porque es un periodo vacacional, como usted ha dicho. ¿Y qué ocurre si estamos de vacaciones, pero nos hemos ido no a un domicilio particular, sino estamos en un hotel, por ejemplo? ¿Nos pueden enviar la documentación allí? Sí, puede dar la dirección del hotel. Hombre, si se sabe la habitación, se pondría la habitación, pero evidentemente se puede dar la dirección del hotel y ahí lo recibiremos, ¿no?, efectivamente. O sea, cuando uno está de vacaciones en un hotel, ese es su domicilio temporal, con lo cual lo puede dar perfectamente. ¿Y si estamos fuera de España? Eso ya es más complicado. Si uno va a estar fuera de España, evidentemente se puede solicitar, sobre todo si es un país europeo, por ejemplo, que es más fácil que llegue. Si es en otro país, ya eso depende, ¿no? Ahí entramos también en el tema claro, la persona que esté en el extranjero temporalmente no está el tiempo suficiente como para inscribirse en el censo en el extranjero, ¿no? Ahí hay más dificultades, yo le veo más problemas. Si es un país cercano, podemos recibir la documentación y podemos votar.
Si nos vamos a Indonesia, pues es más complicado, ¿no? ¿Se tendría que hacer en las embajadas o en...? No, porque no estás tampoco en el censo de españoles residentes ausentes, ¿no? Entonces ahí es más complicado. Ahí tendrías que votar por correo antes de irte. En el momento, si estás fuera ya, cuando te llega la documentación es muy complicado, porque ahí además dependes, ahí no puedes acudir a la embajada, pues podrías acudir a la embajada si eres elector de los que está residiendo en el extranjero de modo permanente. Ahí tienes que enviarlo por correo y claro, dependes del correo del país en el que estés. Entonces, claro, si estás en un país latinoamericano donde no funciona bien correos, o en un país asiático muy lejano, pues habrá más dificultades. Yo ahí sí que le veo más dificultad, ¿no? Pero hay un problema, y es que cuando nosotros solicitamos esa documentación, luego Correos nos la puede enviar, no nos da tampoco un plazo. Es decir, no podemos calcular el plazo, porque es hasta el 16 de julio cuando envían la documentación. Sí. Entonces, ¿podemos hacer algún tipo de cálculo para saber si lo vamos a recibir en casa bueno, cuando estemos de vacaciones? Normalmente, a partir del momento en el que las papeletas están ya aprobadas y ya se ha pasado el periodo de impugnación, etcétera, de las papeletas, a partir de ese momento se hacen los envíos, y eso puede ser bastante rápido. Es decir, si estamos pidiendo ahora el voto por correo, pues no, habrá que esperar a la fecha en la cual las candidaturas ya son definitivas, ¿no? Pero para las candidaturas todavía faltan como 20 días y más o menos a principios de julio es cuando ya estarán aprobadas y se podrán imprimir las papeletas, claro, y a partir de ahí es cuando las recibiremos. Claro, si nos vamos antes de vacaciones, pues es un poco complicado, ¿no? Si no, yo creo que es previsible recibir la documentación en la primera semana de julio. Entonces, una vez recibida, ya se puede ir directamente a la oficina de correos para entregar la documentación y ya nos olvidamos, ¿no? Yo creo que eso es lo mejor. Claro, si te coinciden las vacaciones justo en esas fechas, claro, es más complicado. Una vez que las recibes, si no estás en tu domicilio, como las tienes que recibir tú personalmente, te dejan una notificación y un aviso, tú vas. Entonces, en ese momento, si por ejemplo alguien está de vacaciones hasta el 15 de julio y la recibe en ese periodo, no pasa nada. Tú llegas el 15 de julio, el 16 vas a la oficina de correos, recoges la documentación y en el mismo momento, en la misma oficina de correos, puedes introducir en los sobres y votar ya, hacerlo. Sí, exacto. Ajá. Y lo dejas allí certificado. Y en el mismo viaje haces las dos. O sea que yo creo... En fin, creo que hay bastantes medios para poder superar las dificultades. Ahora, es verdad que si alguien se va todo el mes de julio y se va a Indonesia, pues es más complicado. Sí. Y ahora vamos a la otra parte. ¿Qué pasa si nos toca estar en una mesa electoral? Estamos de vacaciones. ¿Podemos librarnos de alguna manera si estamos fuera o si estamos...? Vamos a ver, ahí... la ley electoral dice pocas cosas. Le encarga, digamos, a las juntas electorales de zona la posibilidad de que analicen las posibles excusas. En la ley electoral, el artículo 27, es el que dice que las personas que han sido elegidas para formar parte de una mesa electoral pueden alegar una serie de excusas entre las juntas electorales de zona. Entonces, lo que ha hecho la Junta Electoral Central, en una instrucción del año 2011, que ha sido luego modificada varias veces, es decir qué posibles razones pueden entenderse como excusas, ¿no? Lo que hace no es un numerus clausus, ¿no? O sea, la Junta dice, bueno, ¿qué ejemplos pueden ser razonables? Pues estos. ¿Para qué? Para que las juntas de zona, que están sometidas al criterio de la Junta Electoral Central, que tiene esa facultad de unificar criterios entre todas las juntas, tengan en cuenta eso y puedan decir. Y entre esas posibilidades hay una que habla de eventos familiares. Yo creo que está pensando más bien en bodas, bautizos, comuniones, algo así, ¿no? Eventos familiares que sean inaplazables y que supongan un perjuicio económico grave, ¿no? Entonces yo hoy creo que lo que hay que hacer, si alguien tiene un viaje a la Costa del Sol, pues evidentemente eso no es un perjuicio económico grave. Tú te puedes venir en coche el día de las elecciones o en tren, estás todo el día aquí y te vuelves al día siguiente, ¿no? Eso yo creo que no es razonable y no sería un... Pero si alguien va, por seguir el ejemplo que he puesto antes de Indonesia o algún país muy lejano, bueno, lo que hay que hacer es alegarlo y a ver qué dice la Junta Electoral de Zona. Es decir, que a lo mejor si uno se ha gastado varios miles de euros en un viaje y tener que atender esta obligación ciudadana, ¿no? Supone un perjuicio económico muy grave, puede ser que la Junta Electoral de Zona lo entienda como una excusa. O sea, que hay que pedirlo, solicitarlo y esperar. Y luego hay otro tipo de... O sea, siempre hay razones personales, familiares. La Junta Electoral ha hecho esta instrucción que tiene bastantes ejemplos, bastante detallada,
yo recomiendo que la gente la vea, es la instrucción 6/2011, además se puede encontrar, 6/2011. Se puede encontrar en la página de la Junta Electoral Central, es muy fácil, pero bueno, poniéndolo en Google sale también porque se publicó en el BOE. Informarnos y sobre todo, pues ante la duda pedirlo. Sí, exacto. Y una última pregunta, a pesar de que la ley lo permite, ¿considera que julio es una buena fecha para celebrar elecciones y cree que habría a lo mejor que regularlo, aunque no se está haciendo regularlo, como por ejemplo se está haciendo en el Parlamento de Andalucía, que sí que prohíbe celebrar comicios autonómicos en los meses de julio y agosto? Esto ya es mi opinión personal. Yo creo que efectivamente habría que evitar tener elecciones en el periodo en julio y en agosto, porque hay zonas de España, por ejemplo en Galicia, en mi tierra, donde probablemente no haya dificultades, pero imaginemos algunas zonas de Andalucía, Córdoba, Sevilla, calor, claro. Los colegios, los centros educativos donde son colegios electorales, a lo mejor no tienen los medios para, digamos, tener aire acondicionado suficiente o los toldos. Yo creo que esto debería llevar también a las administraciones a intentar evitar esos meses y si se fijan elecciones en esos meses, poner los medios para, por ejemplo, las personas que tienen que estar 12 horas o más, 14 horas en la mesa electoral, tengan pues, agua, tengan los medios suficientes, ventiladores, aire acondicionado, claro, para que puedan descansar en algún momento, para que no haya riesgo incluso para la salud. De hecho, el otro día el Colegio de Enfermeros de España decía que había riesgo para la salud en algunos lugares, ¿no? Yo creo que es mejor evitarlo. No sé si tanto como para que la ley lo prohíba expresamente, porque eso sería una limitación de una facultad que tiene el presidente del Gobierno una vez escuchado el Consejo de Ministros, pero creo que es razonable evitar esos 2 meses de verano por lo menos, ¿no? Y que también podría afectar la participación, ya lo veremos el 23 de julio. Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED y experto en Derecho Electoral. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y ayudarnos a despejar las dudas que tienen muchos españoles sobre lo que va a ocurrir, el voto por correo y también la participación en las mesas electorales. Gracias. Un placer a ustedes. Adiós.